Buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesora Marilyn. Hoy día vamos a continuar con la clase número 4 y el tema de hoy es el suelo. ¿Ya? Objetivo de la clase es describir la composición y el proceso de formación de los suelos, reconociendo algunas de sus propiedades y los tipos de suelo que existen. Composición del suelo. ¿Qué tenemos acá? Esto está sacado del libro del Mineduc, que ustedes lo pueden descargar de la página del Mineduc, o el que lo tenga a mano también lo puede utilizar. Bien. Dice, el suelo corresponde a una fina capa de materiales que se encuentran sobre la parte de la corteza continental y que es considerada biológicamente activa. Es decir, puede sustentar una cubierta vegetal. Y a continuación se describe la composición del suelo. ¿Qué quiere decir esto? La clase pasada vimos lo que era la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es donde están los continentes y en los continentes donde se ubican los países y así todo lo que nos vamos ubicando nosotros, ¿cierto? Geográficamente hablando. En este suelo, ya ubicado en esta corteza continental, vamos a tener que es sumamente importante porque sobre el suelo es que se va a depositar todo lo que es la cubierta vegetal. ¿Y de qué nos sirve esa cubierta vegetal? Para sembrar, para cultivar el suelo, porque de esos cultivos y de esa siembra nosotros nos podemos alimentar. Bueno, y no solo nosotros, sino que también todos los seres vivos que se alimenten de vegetales. ¿Ok? ¿De qué va a estar compuesta entonces este suelo? Tenemos acá una imagen de un suelo, ¿cierto? Y tenemos esta primera parte, si se fijan acá, amplificada, que corresponde a la materia orgánica. O sea que el suelo va a estar compuesto por esta parte bien superficial, que es una delgada capa compuesta de materia orgánica. Luego tenemos en esta zona intermedia el aire y el agua que va a estar entre medio de los granos que forman este suelo, de esta parte de acá del suelo. Y por último vamos a tener fragmentos de roca y minerales, como se muestra acá. La materia orgánica, que consiste principalmente, la materia orgánica vamos a tener los hongos, las bacterias, sobre todo las bacterias nitrificantes, los hongos, como decíamos, pequeños animales como insectos, entre otros, ¿ya? ¿Para qué? Porque recordemos que en la naturaleza, por ejemplo, cualquier alimento o incluso un animal que haya muerto y queda sobre este suelo, las bacterias, otros insectos más pequeños, los hongos van a descomponer a esta materia orgánica que quedó ahí, un cadáver o una fruta en descomposición, lo van a descomponer incorporando el resto de energía que haya quedado, ¿cierto? En ese cuerpo, por así decirlo, y el resto de la materia para incorporarlo al ciclo de la vida. Por eso que se llama un ciclo de la vida, porque siempre van a haber otros microorganismos o van a haber otros agentes que van a incorporar parte de la energía y materia de aquello que se supone que está muerto o descompuesto y que no puede ser consumido. Además, producto cierto de que caen las hojas, que el pasto seco, cierto, y todo ese tipo de materia orgánica que queda ahí, y de la descomposición de esta, se va a formar lo que se conoce como el humus. Y ese humus es sumamente importante porque ayuda a fertilizar esta tierra. Y en la medida que todo el suelo es más fértil, podemos tener un mejor cultivo de los vegetales que queramos tener ahí. Ya sea que estemos sembrando, ¿cierto? Algún tipo de hortalizas o bulbos, o sea, parte del suelo natural, ¿cierto? De un bosque o de una selva, ¿ok? Luego tenemos el aire y el agua. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el aire y el agua? Bueno, fijémonos bien acá en esta imagen. Si se fijan acá hay pequeñas piedrecillas y entre medio hay espacios. O sea, entre cada grano de la tierra que forma parte de este sector, ¿ya? Entre medio de estos granos vamos a tener que se va a incorporar aire y se va a incorporar agua. ¿Se fijan? Entonces, como dice acá, el aire se sitúa entre los espacios dejados por los materiales sólidos y el agua, que se puede encontrar en cantidades variables, se ubica entre pequeñas cavidades dejadas por los materiales de
diferentes tamaños, que era lo que les mencionaba yo recién acá. Entonces nos vamos a dar cuenta de que entre medio de los poros, de los granos que forman esta parte del suelo, también va a haber agua y va a haber aire. ¿Ok? Se va a estar oxigenando esa tierra igual. Por último, en la parte más baja, vamos a tener los fragmentos y rocas minerales. Y dice, son el resultado de procesos de desgaste causado por agentes como el agua, el aire o los seres vivos. Los fragmentos más gruesos son denominados gravas, los de tamaño medio, arenas, y los de tamaño fino, arcillas. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos fragmentos de diferentes tamaños. Y eso siempre se ubican mucho más abajo. Vamos a responder. Primera pregunta. ¿Cuáles de los componentes que forman parte del suelo son esenciales para los organismos autótrofos? ¿Cuál de estos componentes sería esencial para los organismos autótrofos? ¿Se recuerdan qué es un organismo autótrofo? ¿Lo recuerdan? Yo les voy a recordar. Un organismo autótrofo es aquel que puede producir su propia energía, ¿ya? A través del proceso llamado fotosíntesis. Yo les puse acá una imagen. ¿Por qué? Porque tengo el suelo y además tengo un organismo autótrofo, que en este caso sería el pasto que está acá, ¿ya? Entonces me dice, ¿cuáles son los componentes? ¿Cuáles de los componentes que forman parte del suelo son esenciales para los organismos autótrofos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Serán la materia orgánica, el aire y el agua, o las rocas y minerales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será alguno de ellos o serán los tres? Piénsenlo bien. Luego tenemos esta otra pregunta. ¿Un suelo pobre en agua y aire será apto para cultivarlo? ¿Por qué? Si este suelo fuera pobre en agua y en aire, o sea que hubiera muy poca cantidad de aire, tuviera muy poca ventilación y muy poca agua, ¿podría tener yo este pasto acá? Si digo que sí, justifico. Si digo que no, también justifico. ¿Por qué justifico? Porque me preguntan acá por qué. ¿Ok? Formación del suelo. El proceso de formación del suelo es continuo y en él intervienen múltiples factores. A continuación se describe este proceso. Muchos de los materiales resultantes de la fragmentación y del desgaste de la roca madre, paréntesis, recordemos que la roca madre en la imagen de acá se encuentra bien acá, bien abajo, ya no está superficial, está bien abajo. Son arrastrados por las aguas hacia zonas más bajas, en las cuales se acumulan. De este modo, se pueden formar suelos muy alejados de la roca de la que proceden. Son los denominados suelos alóctonos. Estos se encuentran en las zonas planas cercanas a los ríos y pueden alcanzar varios metros de grosor. Los materiales que los componen han sido transportados y depositados por el río, por lo que su proceso de formación depende de ello. Por el contrario, aquellos que se originan sobre la roca madre reciben el nombre de suelos autóctonos. Bien, entonces tenemos dos conceptos que se incorporan acá. Los suelos que se forman muy lejos de la roca madre, que son los alóctonos, y tenemos los autóctonos, que son los que se forman casi inmediatamente sobre la roca madre. Se les llama roca madre porque es una roca grande, ¿cierto? Robusta, que está muy profundo, como indicaba acá, ¿cierto? Producto de las aguas, es que se arrastra muy profundo, ¿ya? Y que va a dar origen a los suelos. Vamos a ver esta imagen. Tenemos acá la roca madre, ¿se fijan? Acá está bien hecha. Esta imagen igual es del libro del Mineduc. Luego acá de ver la roca madre tenemos, dice, la capa de rocas comienza a fragmentarse y a alterar su composición debido a factores asociados al clima, como los cambios de temperatura, el agua y el aire. Los líquenes
se instalan en la superficie de la roca madre, a partir de la cual se forma el suelo. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Todo esto va a esta imagen de acá, donde tenemos algunos líquenes que se van adosando, ¿cierto? A la roca madre en sí. Tenemos la roca madre acá y evoluciona hacia esto, ¿cierto? Donde los líquenes, que son como una simbiosis, una combinación de algas con hongos, se van a depositar en la superficie de esta roca madre, ¿cierto? En la medida que ésta se va fragmentando. Si se fijan, yo comparo. Acá está la roca madre casi bruta, ¿cierto? O por decir nada, de vegetación encima. Sin embargo, acá está más fragmentada. Y sobre esos fragmentos se va a depositar, ¿cierto? Los líquenes. Luego, al transcurrir cientos de años, la acción combinada del agua, del aire y de los seres vivos, como líquenes, musgos y diversos microorganismos, permiten la formación de un suelo joven. En él ya pueden instalarse hierbas y matorrales. ¿Se fijan? Entonces ya hay mayor fragmentación producto del aire, producto del agua, producto de los animales que están ahí en la zona, ¿cierto? Tengo la roca madre mucho más fragmentada y esto que se va formando acá es, ¿cierto? Un suelo mucho más evolucionado, mucho más rico, que puede sustentar ya algún tipo de vegetación más allá de los líquenes, que serían en este caso algunos tipos de arbustos y matorrales. ¿Ya? Por último, tenemos miles de años después de la alteración habrá afectado a las capas más profundas de la roca madre, lo que permitirá que el suelo tenga mayor grosor. De este modo la tierra se habrá enriquecido con materia orgánica, formándose el suelo maduro. Es necesario que en algún momento ya haya transcurrido paulatinamente, ¿cierto? Pero que en algún momento se haya asentado lo que es la tierra, la materia orgánica, porque en vista de tener o de poseer materia orgánica se puede desarrollar, ¿cierto? Un tipo de suelo mucho más rico, un tipo de suelo mucho más maduro, como lo mencionan acá, para poder tener algún tipo de cultivo y crecimiento de algún vegetal más saludable. Acá tenemos otra imagen que nos habla sobre la formación de los suelos, del origen y la formación. Entonces tenemos acá la roca madre, si se fijan, representada como si fuera así un cerro, una montaña, un cerro más bien dicho, ¿cierto? Producto del clima, de la meteorización, ¿cierto? De la erosión, y la erosión puede ser a nivel del viento y a nivel del agua, ¿cierto? Donde van a influir cambios físicos, químicos y biológicos. Los físicos, los cambios de temperatura, el agua, el hielo, crecimiento de cristales, etc. En la parte química, la hidratación, la disolución, la oxidación que se le va a afectar a esta roca. Y en el lado biológico, la actividad de bacterias y putrefacción que pueda existir acá. Entonces todo eso va favoreciendo la fragmentación de la roca madre. Esta a su vez, producto de la erosión de las lluvias, del viento, va a ir arrastrando esta roca madre, ¿cierto? Hacia otros lugares, se transporta, ¿cierto? Producto de todo esto, de la gravedad, ¿cierto? Y se va a ir depositando, ¿cierto? Va a haber un depósito grueso que va a estar ayudando a la formación de un suelo maduro. Entonces, luego de esto vamos a seguir teniendo la acción de la erosión, va a seguirse transportando parte de esto, ¿cierto? Y vamos a formar cementación o diagnogénesis o litificación. O sea que este suelo va a ser mucho, mucho más rico para poder generar vegetación o cultivo y ese tipo de cosas. Pero también esto es un ciclo, ¿ya? En donde va a haber una transformación de la roca sedimentaria. Recordemos que el proceso de fosilización, por ejemplo, donde tengo un fósil que alguna vez fue un animal, que alguna vez fue una planta, esto con el pasar de los años se va a sedimentar, va a formar una roca sedimentaria y esta al mismo tiempo va a pasar como roca sedimentaria a formar parte de la roca madre. Entonces, esto de acá que es blandito, ¿cierto? Se endurece y vuelve al ciclo, ¿cierto? A convertirse en roca madre y así sucesivamente vamos a ir estando en la formación del suelo y su origen. Vamos a tener un ciclo. Actividad. Resuelve en tu cuaderno de ciencias. 100% en el cuaderno de ciencias, por favor. ¿Sí? Bien.